Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Queremos decirles, antes de comenzar el programa, que este y los anteriores programas podrán encontrarlos en YouTube. Así que, simple y llanamente, si no disponen de tiempo para seguirnos, tienen otra alternativa a vuestra disposición. Hoy hemos de tratar un tema sumamente importante. Dicen los estudios, nos lo dirá el experto si es verdad, que 1 de 10 personas más o menos en el mundo sufren de este problema, de esta patología. Me estoy refiriendo a las hernias especialmente ubicadas en la pared abdominal. En todo caso, este es el tema que hoy vamos a desarrollar y para ello hemos de contar con un experto en la materia, el doctor Miguel Inchauste Rioja, quien es cirujano de abdomen, especialista y profesor de nuestra facultad, con el que tendremos el placer de compartir en unos momentos más. Pero antes de entrar de pleno en nuestro tema, vayamos al sector EFEMENT Informa. Amigos, en esta nota ustedes van a observar la elección que se hizo de las representantes de la entrada universitaria que se va a llevar a cabo precisamente este último sábado del mes que corre. La carrera de enfermería tuvo a bien gozar y disfrutar también de este evento y vamos a ver cómo una de las representantes de la Universidad Mayor de San Andrés precisamente es la ñusta de la carrera de enfermería. Veamos la nota. Comentarles que el anterior viernes se llevó a cabo la elección de la ñusta rumbo a la elección de la entrada universitaria de la gestión 2018. Muy contenta de que nuestra representante Alejandra Guarayo obtuvo el título de ñusta Autonomía 2018. Fue una elección muy difícil ya que hubo la participación de 64 representantes de las diferentes carreras. Y Alejandra se destacó por su alegría, por su belleza, por sus conocimientos y por el apoyo de todos los docentes y estudiantes de la carrera. Asimismo, quiero agradecer a todos ellos por su colaboración y reiterar mi invitación a todos a formar parte de la fraternidad Entusiastas Huacahuacas de Enfermería. E invitarles a los ensayos que se están llevando a cabo los días miércoles, jueves y viernes de 5 a 8 de la noche en el atrio de la facultad. Quedan todos invitados. Muchas gracias. Amigos, en la unidad de posgrado en días pasados pudieron recibir sendos diplomas colegas que asistieron y concluyeron su formación en gestión hospitalaria, gestión de redes, de recursos humanos y otros. Vamos a ver la nota, por favor. Este es un proyecto y por tanto esta actividad se enmarca en un proyecto de inversión fundamentalmente en infraestructura hospitalaria. El 3151 y creo que ha sido una muestra y un buen ejemplo de lo que se puede hacer cuando los equipos ejecutores pues trabajan bien. Es un proyecto que inició hace 4 años y desde que se firmó el convenio de financiación del préstamo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el país hasta que preveemos la apertura de este hospital, que va a ser para el próximo año, han transcurrido 5 años, pero más en esta actividad la felicitación tiene que ser por esta formación y por estos diplomados que se han enmarcado dentro del proyecto de inversión. El país está en un proceso de inversión hospitalaria muy importante. El Plan Nacional de Hospitales prevé la construcción y la puesta en marcha de 47 hospitales, ya han inaugurado algunos de ellos y tiene previsto pues el Ministerio la inauguración y la puesta en marcha de muchos más hospitales. La verdad que para nosotros como Facultad de Medicina resulta muy importante el acto porque hoy estamos respondiendo a un compromiso.
un compromiso de formar recurso humano de calidad. Ustedes serán, en sus distintas áreas de trabajo, las que den a conocer y las que pongan en práctica, las personas que pongan en práctica todo aquello que aprendieron. Porque lo que se pretende es hacer un cambio trascendental, mejorar la calidad en salud. Hoy por hoy sabemos que tenemos necesidad de hacer varias transformaciones, tanto en lo que es la formación de profesionales como también en las áreas de desempeño laboral que puedan tener. Y me parecería importante que a corto plazo, pues nuevamente tengamos este tipo de coordinación entre lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, con un fortalecimiento económico, nuestro Ministerio de Salud y nosotros como Facultad de Medicina, como hemos hecho ahora. Yo quiero felicitar a nuestros flamantes diplomantes, de hacerles éxito en su futuro profesional, felicitar a sus parientes porque sabemos que el apoyo que ellos brindan en muchos casos ha sido muy importante para que ustedes hoy estén sentados en esas sillas ostentando sus certificaciones. Felicidades, gracias. Necesitamos precisamente que ustedes nos ayuden, tanto la idea y el espíritu que nace del alma mater, como las políticas que nacen del Ministerio de Salud, a hacer esa transformación en el sistema. Si, como indicaba el doctor Buscarón, no construimos hospitales para que vuelvan a replicar lo mismo que viene sucediendo. Hay servicios de salud dentro de nuestros hospitales y establecimientos que sabemos que el trabajo lo tienen hasta aquí arriba, ¿no? Pero hay otros servicios donde están infrautilizados, no cumplen con el perfil, y ahí precisamente ustedes, colegas, compañeros de salud, es donde tienen que ayudarnos a hacer las transformaciones. Gestión de recursos humanos. El modelo de gestión que pretendemos con los nuevos hospitales es cambiar esa visión, cambiar el concepto del modelo para que esté centrado en el paciente. Este elemento que ahora tenemos como nuevo 120 diplomantes, pretendemos que sea solamente el inicio para que nos ayuden a hacer ese cambio. Cada hospital, junto con mencionaba el doctor Buscarón, con el BID, vamos a arrancar un nuevo paquete de hospitales. Las revoluciones en cualquier sentido, en cualquier ámbito o dimensión, inician con la revolución de uno mismo. La revolución tiene que nacer de la necesidad propia de nosotros como trabajadores de salud para poder transformar y hacer realidad eso que todos añoramos. Así que a todos, a todas, en buena hora, felicidades y éxito en su trabajo. Gracias a todos. El Instituto de Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina en días pasados entregó el informe final de un estudio referido al consumo del tabaco. Como verán ustedes, las cifras son francamente alarmantes. Vayamos a la nota. Hemos trabajado pensando y enfocándonos a que nuestros resultados de la investigación científica tengan un impacto en las políticas públicas. Y lo hemos logrado con un proyecto que se ha realizado multicéntrico en relación al tabaquismo. Tenemos que decir que el tabaquismo realmente es un flagelo, igual que cualquier otra droga, y que produce altos costos en la salud, en el sistema de salud de los países. Este proyecto de investigación lo hemos desarrollado con un grupo de investigadores, que es epidemiología clínica de las diferentes universidades de Latinoamérica, y concretamente ha participado y ha organizado todo este proyecto el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, de la Argentina, incluyéndonos como en Bolivia, la Unidad de Epidemiología Clínica del INSAT, la Universidad Mayor de San Andrés, de los cuales por cada uno de nosotros como participantes hemos dado la información suficiente en relación a la carga que produce el tabaquismo en la salud. Y a través de modelos económicos se ha desarrollado el estudio de costo-efectividad.
¿Qué significa? ¿Cuánto cuesta al país, al sistema de salud, fumar? ¿Cuántas muertes existen y cuál es la prevalencia del tabaquismo en Bolivia? Tenemos el orgullo de decir que estos datos son nuevos, son publicados ya en el año 2017 y actualmente el Ministerio de Salud ha utilizado como datos oficiales y a través de ellos ha lanzado nuevas políticas. Tenemos datos importantes, cuánto le cuesta al país en cuanto a muertes, por ejemplo, 4.474 muertes anualmente, 6.546 eventos cardiorrespiratorios y cerebrovasculares. Las personas pueden morir por estas enfermedades que son agudas y fatales. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas producidas también por el tabaquismo, más de 10.000 enfermedades por año reportadas por este mal y 1.316 cánceres que se reportan a causa del tabaquismo. Tenemos un costo en el sistema de salud de 1.724 millones de bolivianos que invierte el país para beneficio para cubrir la salud por el tema del tabaquismo. Y se podrían evitar muchos costos y muchas enfermedades simplemente adoptando 3 o 4 estrategias para dejar de fumar. Una de ellas, Bolivia ya la lanzó y también la parte de municipios, ambientes libres de humo. El empaquetado neutro. ¿Qué significa el empaquetado neutro? Que en la cajetilla de cigarrillos haya mucho más en porcentaje que ocupe el anuncio de las enfermedades y de los problemas y riesgos y que haya el mínimo de publicidad en relación al nombre o a la marca del cigarrillo. Con estas estrategias vamos a disminuir y vamos a ahorrar por lo menos 2.263 millones de bolivianos, solo por una de ellas del empaquetado neutro. Y con la advertencia de ambientes libres de humo, Bolivia está ahorrando aproximadamente más de 3.000 millones de bolivianos. Entonces tenemos diferentes estrategias gracias a la investigación. La idea de investigar pensando en cambios de políticas públicas nos va a hacer de que Bolivia incremente su desarrollo y tengamos mejores indicadores de salud. O sea, realmente este es un problema también para identificar cuáles son los síntomas. Pueden existir muchísimos síntomas. Una de las primeras manifestaciones es el fenómeno de la tos, ¿no? Las personas fumadoras empiezan a toser. Eso ya está demostrando que existe una dificultad respiratoria, un problema inflamatorio en vías respiratorias y esta tos se va haciendo más crónica. Lo primero que puede aparecer es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, si sumamos el vivir en altura, esto va a incrementar aún más las manifestaciones clínicas, síntomas y signos. Podemos seguir profundizando en alteraciones como por ejemplo problemas cardíacos, hipertensión arterial y peor aún, cuando existe una hipertensión, además las personas fuman, podemos llegar a tener un accidente vascular cerebral, que son ya alteraciones gravísimas que pueden incapacitar y el costo, nos estamos yendo a este tipo de investigaciones que son costo-efectividad y vemos que el costo es altísimo para tratar de mejorar la salud de estas personas. Pero están manifestadas de diferentes formas. Después de estas noticias facultativas, les invito a ir a un corte antes de entrar a tocar el tema principal. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad.
hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, está en el set con nosotros el doctor Miguel Inchauste Rioja, especialista cirujano abdominal, que va a tener la posibilidad de conversar con ustedes sobre un tema trascendental, el de las hernias. Hernias, en este caso, ubicadas en el abdomen, sobre lo que tratará este programa precisamente. El doctor Inchauste es además de cirujano de abdomen, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UMSA. ¿Para qué hablar más de él? Es conocido de ustedes. Permítame saludarle al doctor Inchauste. Doctor Miguel Inchauste, qué placer tenerlo. Gracias por visitarnos y por aceptar conversar sobre este tan importante tema. Agradecido, doctor Mendoza. Bien, yo había señalado, doctor Inchauste, que a lo mejor esta es una de las patologías que más frecuentemente acontece en la población humana. No solo humana, obviamente, pero vamos a hablar en este caso de la población nuestra, de la población humana. Y yo estuve revisando alguna información y decía que era a lo mejor la tercera cirugía más frecuente que se realiza en el orbe y que alrededor de una en 10 o 12 personas sufriría en algún momento de su vida este problema. ¿Es así de trascendente el problema? Evidentemente, las hernias de la pared abdominal ocupan un lugar importante en el campo de la cirugía general a todas las edades. Yo en nuestro medio la pondría de la cirugía electiva, fundamentalmente en segundo lugar. En primer lugar estaría las operaciones de la vesícula, luego de la hernia como cirugía programada o electiva. Cuando ya hablamos de la patología general, evidentemente en el tercer lugar, ¿no? Porque iría cirugías de vesícula, cirugías de apéndice, donde entra peritonitis, y en tercer lugar las hernias, obviamente. Entonces, amigos, como comprenden ustedes, este es un problema muy frecuente que presenta tanto hombres como mujeres. ¿Hay una preferencia, doctor, por las damas? Dependiendo de qué hernia sea, ¿no? Las hernias de la ingle, que son las más frecuentes en nuestro medio, diría el 80%, son más frecuentes en varones. Eso no quiere decir que las mujeres no tengan. Pero cuando bajamos un poquito más abajo, las hernias crurales, o sea, de la parte del abdomen a la raíz de la ingle, podríamos decir, ahí aparecen las hernias crurales. Y esas son más frecuentes en las mujeres. Si nos salimos de esto y hablamos de hernias de la línea media, que se llaman hernias ventrales, ahí obviamente hay más posibilidad de que las mujeres hagan hernias. Excelente. Amigos, yo creo que este tema inicialmente está muy claro.
hombres y mujeres pueden, dependiendo de la ubicación, sufrir de este problema. Pero vayamos ahora, doctor, al contexto. ¿Qué es una hernia? Bueno, la hernia es la salida del contenido de la cavidad, o de cualquier cavidad podríamos decir, a través de un orificio. Vamos a tomar la cavidad, lo que está dentro del abdomen, que sería el contenido. Y todo lo que significan las paredes del abdomen, significaría el continente. Entonces, si esos órganos que están adentro salen a través de un orificio, estamos hablando de hernias. Las hernias tienen a su vez un pariente muy cercano, que son las eventraciones, que se llaman también hernias incisionales, que se producen en los lugares donde se hacen cirugías, fundamentalmente. Doctor Inchauste, usted ha señalado que las hernias pueden ser de origen umbilical, crural, inguinal, estas postquirúrgicas. Todas tienen un solo, para decir algo, agente o causa común, o están diferenciadas las causas. Bueno, no tan así, ¿no? Hay hernias, por ejemplo, congénitas. Eso implica la persistencia de algún vestigio embrionario por donde pueden salir los órganos. Esto se presenta generalmente en personas jóvenes y son unilaterales, por ejemplo, en el caso de la ingle y la región pleural. Y las otras son adquiridas. Las adquiridas se deben a debilidades que hay en las paredes del abdomen. Esas debilidades pueden tener varios factores desencadenantes. Ejemplo de que se levante cosas muy pesadas, actividades laborales, aquellos pacientes tosedores crónicos, el estreñimiento, vienen de una u otra forma a coadyuvar a que esas hernias aparezcan a través de una debilidad de la pared, que habitualmente en nuestro medio se puede correlacionar, podríamos decir, con el grado de nutrición, ¿no? Eso no significa de que un desnutrido solamente haga hernia. Puede también una persona que tiene muy buena nutrición tener la misma patología. Excepto las hernias incisionales, entonces, doctor, podríamos decir que hay como un factor predisponente debilidad de la pared en estas zonas que usted ha señalado. Así es. Y que seguramente esfuerzos mayores, la tos y otros que ha señalado, serían los factores que desencadenan la presencia prácticamente de esta hernia, ¿verdad? Así es. Doctor, pero la gente podría pensar que el tener una hernia no es muy riesgosa. ¿Cuáles son los peligros que denota tener una hernia? Si alguna de ellas es más frecuente o más peligrosa? Bueno, una hernia evidentemente a un principio es poco notoria, ¿no? Porque se refiere a un bulto o a una masa que aparece con el esfuerzo y desaparece posteriormente. En otras palabras, la hernia entra y sale. Entra a la cavidad cuando no se hace esfuerzo o cuando una persona está echada, y sale cuando se hace esfuerzo, ¿no? Eso muchas veces no es muy bien entendido por las personas, pero esta masa que entra y sale en algún momento puede complicarse. Primero, se puede atascar. ¿Eso qué implica? Que no vuelva a la cavidad, que no se reduzca. La segunda eventualidad, de que esa hernia tenga un compromiso vascular, que le llamamos nosotros, es decir, que no le llegue la cantidad suficiente de sangre al órgano que está como contenido de la hernia. Y eso produce una necrosis, o sea, una lesión grave en el intestino que amerita hacer una cirugía un poco diferente a lo que es la hernia, ¿no? Porque allá estamos hablando de que el paciente ya no está consultado por una hernia, sino por una emergencia que sea la obstrucción del intestino, por ejemplo. Y cosas semejantes a ella pueden haber puntos intermedios entre lo que es la necrosis o estrangulación de la hernia y el atascamiento, ¿no? Hay gente que nosotros vemos en el hospital, especialmente gente que viene del área rural, que están acostumbrados a reducir su hernia, ellos en forma manual. Eso se llama taxis en medicina. Pero llega un momento en que no pueden reducir y recurren a medidas caseras, ¿no? Infusiones, tratamientos locales con plantas, etcétera, etcétera, y dan lugar a que haya no lesión del contenido de la hernia, sino de la pared,
y eso dificulta el tratamiento quirúrgico posteriormente. Pero, doctor Inchausti, hay una cosa que a lo mejor ocurre también. Estos orificios primero pequeños van tendiendo a ampliarse, ¿verdad? Y presumo que por eso los intestinos que antes mostraban apenas una muy pequeña presencia, más tarde pueden salir parte de ellos allí, y ahí vendría el tema que usted nos explicará y le preguntaré, la estrangulación, por ejemplo. Pero ¿se amplían estos orificios con el tiempo? Sí, lo que ocurre es que cuanto más tiempo tiene una hernia, el anillo es más grande, ¿no? Un ejemplo, si alguien presentó una hernia a los 40 años, por decirle un ejemplo, y bueno, no se hace el manejo que corresponda, ese orificio va ampliándose porque el individuo sigue haciendo esfuerzo a nivel de la pared del abdomen. Correcto. Ya sea al levantarse, al echarse la cama, al sentarse, al levantar cosas pesadas, al hacer sus necesidades o eventualmente cuando tenga tos. Entonces, orificios van ampliándose con el tiempo. Correcto, de tal manera que no se reducen sino se amplían. Y obviamente, si no hay el tratamiento que corresponde, de lo que hablaremos enseguida, va a ocurrir que el contenido abdominal a través de estos orificios van a ir protruyendo hacia afuera, por lo que se nota perfectamente la masa o tumor que se reduce obviamente cuando ha pasado el esfuerzo o cuando está en reposo la persona. Pero doctor, usted dijo algo muy importante, esta hernia puede estrangularse. ¿Qué significa aquello? Estrangularse implica de que no tiene ya vascularidad, o sea, no le llega sangre. La sangre nutricia que viene por las arterias no le llega a un segmento de intestino, por ejemplo. El que salió. Claro, a la parte que salió. Salió y el anillo se convierte prácticamente en un constrictor. Algo así. Bien. Es como si a alguien le apretaran el cuello. Correcto. Y al mismo tiempo no retorna la sangre venosa. Entonces por eso se hincha, hay cambios tróficos y eso, bueno, es una emergencia que nadie quiere pasarla cuando tiene que atender a un paciente así. Porque ¿qué sucede? ¿Se necrosa el intestino? Se necrosa, es decir, muere ese segmento de intestino. Se vuelve color violeta, negro inclusive, y obviamente el segmento ya no tiene vitalidad. Entonces se cambia la intervención de que sería una reparación de una hernia a una resección de intestino. Es decir, sacar ese segmento que está necrosado, juntarlo en la misma cirugía si es posible y bueno, ver el curso evolutivo, ¿no? La mayor parte de las veces las áreas de necrosis son muchas, variadas, y es una emergencia que se ve en gente que viene del área rural. Hasta que llegue del área rural acá, obviamente pasaron varios días y se encuentra los que trabajan en emergencia fundamentalmente con áreas de necrosis bastante amplias. Claro, doctor, porque entre tanto la hernia se reduzca, más síntomas no hay. Ajá. Pero para concluir esta primera parte, cuando se estrangula ya hay otra sintomatología, a más del dolor, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza? Claro, primero la masa o bulto que había ahí ya no se reduce, primer dato. Primer dato. Segundo dato, empieza a presentar dolor mucho más intenso y persistente de lo que había anteriormente. Es decir, dolor continuo. Tercero, empieza a tener problemas en sus signos vitales. La presión tiende a bajar, el pulso tiende a acelerarse y lo que más llama la atención es de que el paciente no encuentra una posición en la cual puede estar calmado. Hace poco vimos a un enfermo de ese tipo que en cuestión de horas llegó a una necrosis, no diremos muy extensa, pero que nos mostró tal cual se presenta el cuadro en una emergencia, ¿no? Donde el paciente ni echado ni sentado perdía el dolor, podríamos decir, incluso el uso de los analgésicos, por muy fuertes que sean, no actúan en esa situación. A propósito, la semana pasada en el hospital, también de emergencia, llegó un señor de la tercera edad con este mismo problema y tuvo que terminar en terapia intensiva por las razones que usted acaba de señalar. No habría consultado si no hubiese tenido la sintomatología que señaló. La pena es que indudablemente ahí había una extensa necrosis de la zona afectada. Amigos, hemos de seguir conversando sobre este tema, pero permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de
TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como bien saben ustedes, estamos conversando con el doctor Miguel Inchauste Rioja, cirujano especialista, sobre un tema trascendental como son las hernias. Él nos acaba de ilustrar algo que es muy importante. En primera instancia, el anillo por el que emergen contenidos del abdomen, que en general pueden ser epiplón, que es una especie de mandil que cubre los intestinos, los propios intestinos, pero fundamentalmente junto con ellos vasos sanguíneos, son capaces en un momento dado de ya no retornar, ya no reducirse, y se estrangulan. Y si se estrangula esta zona del intestino, se produce una necrosis. Y con una necrosis, el doctor nos indicó de que la cirugía es distinta porque supone la resección de la cantidad de intestino que se ha afectado por este estrangulamiento, y obviamente el pronóstico y la evolución son totalmente distintos del de tratar una simple hernia. Pero esto acontece porque una hernia pequeña inicialmente con el tiempo va aumentando de tamaño, y este accidente es frecuente especialmente en las personas mayores, lo que hace aún más complicado el pronóstico. Pero volvamos con el doctor Miguel Ángel Inchauste. Doctor Inchauste, ¿cómo hacemos un diagnóstico preciso de cualquiera de estas hernias? Bueno, ahí se deben tomar en cuenta por lo menos 3 características, ¿no? Y puede diagnosticar, yo diría, cualquier persona. Primero, la aparición de una masa o un bulto.
Segundo, ese bulto o esa masa tiene que entrar y salir de la cavidad. Eso se llama reductibilidad. Y tercero, tiene que aparecer en zonas donde existen lo que llamamos zonas herniógenas u orificios preexistentes. Ejemplo, el ombligo, la región inguinal, la región crural. Eventualmente, dentro de las hernias raras se pueden tener hernias en la parte baja de la espalda, que se llaman las hernias lumbares. Entonces, en la facultad nosotros a los estudiantes de quinto año les enseñamos justamente aquello, que se diagnostique hernia sin hacer el examen físico. Es una persona, se da cuenta, ¿no? Acá tenía una bolita que antes salía, o ahora sale y desaparece, o ahora antes salía y ahora no sale y se atrancó. Entonces, es muy sencillo el diagnóstico clínico. Y obviamente, en base a esos antecedentes, se hace el examen físico y se comprueba qué tamaño es el anillo, se hace un examen clínico para ver la reductibilidad, si esa hernia vuelve a aparecer cuando el paciente hace esfuerzo. Debemos examinar al paciente en posición de pie y en posición echado, porque no es igual. A veces en posición de echado o en decúbito desaparece y no aparece más, ¿no? Aunque haga esfuerzo, pero cuando lo ponemos de pie aparece inmediatamente. Entonces, más que nada, el diagnóstico de las hernias en líneas generales es clínico, muy pocos exámenes complementarios. Básicamente aquellos que nos aseguren que está en un estado de salud aceptable, bueno, para someterse al tratamiento que corresponde, ¿verdad? Claro. Entonces, hecho el diagnóstico, doctor, ¿qué tratamientos plantea el cuerpo médico que hace cirugía de abdomen? Bueno, cuando se enfrenta a un paciente con hernia no complicada, podríamos llamarle, inicialmente tenemos sí. que hacer cumplir dos principios quirúrgicos, ¿no? Primero, el establecer su contenido y que eso vuelva al lugar de donde ha venido. Y segundo, se repare el defecto de la pared. Correcto. Esa reparación del defecto de la pared se llama herniorrafia cuando se hace sutura o hernioplastia cuando se utiliza una malla. Esto ha cambiado en los últimos años debido a dos cosas, ¿no? El avance científico y tecnológico nos ha permitido hoy en día utilizar materiales protésicos en las hernias. Estamos convencidos en el siglo XXI de que el mejor procedimiento ya no es la herniorrafia, sino la hernioplastia. Es decir, utilizar un material protésico, es una malla habitualmente, de diferentes materiales que hay en el mercado, que permiten cerrar el orificio por donde sale la hernia. En una hernia no complicada eso es suficiente. Cuando es complicada, como decía hace un momento, se debe hacer la resección del intestino en el caso de que haya estrangulación, se hace la cirugía de unión de los dos cabos, se llama anastomosis, y obviamente tiene que repararse también el orificio por donde salió, ¿no? Caso contrario es una cirugía a medias. De acuerdo. Entonces, amigos, el principio básico señala de que esta hernia solo se puede tratar haciendo una, para decirlo coloquialmente, reparación quirúrgica. No hay otra forma, doctor Inchauste, de reparar, ¿verdad? No, es que el tratamiento médico no cierra orificios, ¿no? Hay en el mercado obviamente bragueros, se han inventado últimamente unos soportes con metal inclusive, que lo único que hacen es que la hernia no salga por el orificio, pero la hernia sigue ahí. Y ahí es donde el orificio empieza a aumentar de tamaño. Entonces, lo único que está demostrado a nivel mundial que cure la hernia es la cirugía. Correcto. Siempre, doctor Inchauste, la reparación es, digamos, mediante la cirugía convencional, o hay otras alternativas para cerrar, digamos, ahora que la laparoscopia está de moda, en fin. No, hay cirugía convencional que sería la abierta y hay cirugía laparoscópica de hernia. Las dos tienen la misma efectividad, ¿no? Quizás varían un poquito los costos, el confort del paciente cuando se hace por vía laparoscópica, pero llegado el momento los cirujanos nos pusimos a pensar lo siguiente, ¿no? A un paciente con cirugía electiva de hernia inguinal, por ejemplo, se le puede operar con anestesia local o con anestesia conductiva. Y puede salir el mismo día de la operación a su casa, puede salir caminando del quirófano. En el caso de la cirugía laparoscópica, en el paciente hay que usar anestesia general. Entonces, el contrasentido, ¿dónde viene?
someterle a un riesgo anestésico con otro tipo de agentes que me pueden dar otro tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, si uno analiza la literatura que hay hoy en el mundo, todavía está en discusión cuál es lo mejor. Lo importante es hacer lo que se debe hacer con cualquier vía de abordaje, porque la laparoscópica no es otra cirugía, es lo mismo, simplemente que se hace a través de tecnología. Y eso ha ido cambiando tanto que hasta el tipo de mallas que se utilizan para ahí son diferentes, ¿no? Recién nomás revisábamos lo que están haciendo. Hay una famosa clínica en Canadá, que es el doctor Schuldeis, que opera aproximadamente como 50.000 hernias al año, él solo, además de un equipo que tiene. No han bajado su índice de cirugías cuando vino la era laparoscópica, siguieron haciendo la misma cantidad. Por eso decimos que la cirugía de hernia todo está más en función a resultados que en función a tecnología. Absolutamente de acuerdo. Amigos, no solamente el doctor podría abundar en el tema de la técnica operatoria, de las condiciones en las que en uno y otro caso uno se desenvuelve, y podría optar sin lugar a dudas por lo que se consideraría la mejor opción. De cualquier manera, aquí el mensaje es que hernia que se diagnostica debe repararse cuanto más pronto mejor, porque además, nos lo dirá el doctor Inchauste, doctor, es más complicado reparar hernias con anillos grandes que inicialmente con anillos pequeños, ¿verdad? Obvio. Cuanto más grande es el anillo, más posibilidades de que hayan complicaciones, o lo que salga por ahí, el contenido. Más difícil a veces cerrar el orificio, aunque muchos dicen cuanto más grande mejor, pero no es lo mismo un orificio de 1 centímetro a un orificio, por ejemplo, de 5, ¿no? Yo les doy un ejemplo. En los niños, donde también hay hernias congénitas, a veces la cirugía es un punto y se quitó el problema. Correcto. En algunos adultos mayores también, si tiene riesgo cardiológico, hacemos un punto y se acabó el asunto. Pero si es un orificio grande, donde hay un tiempo evolutivo largo, obviamente es mucho más complicada la cirugía. La última pregunta en este aspecto, doctor Inchausti. ¿Pueden recidivar las hernias? Si hay un índice de recidiva implica que vuelva a aparecer en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Hay un índice relativamente vinculado al tipo de cirugía que se hace. Vamos a poner un ejemplo. En las hernias inguinales hay hernias indirectas y directas, o congénitas y adquiridas, pongámosle mejor. Una es la etiología de la congénita. Si tratamos la etiología de la congénita, no tiene por qué haber recidiva. Pero si es una hernia adquirida y yo trato como si sería congénita, hay lugar a que recidive. Un factor. Segundo factor, y esto ha hecho que hoy en día se cambie la parte técnica, ¿no? Los tejidos de los pacientes tienen déficit en cuanto a la síntesis del colágeno. En consecuencia, cuando se opera a personas muy mayores donde hay ese déficit y no se hace prótesis, se utilizan sus propios tejidos, hay una posibilidad de recidiva el doble de lo que existe, o el triple podríamos decir, de lo que existe cuando se utiliza prótesis. Entonces, por eso es de que hoy en día se intenta hacer más uso de prótesis, porque se están atacando varios factores, ¿no? Mucha gente dice, no, que es cuerpo extraño. Sí es cuerpo extraño, pero es un cuerpo extraño que se adapta a las necesidades del organismo y corrige los defectos que presente el paciente en ese momento. No vamos a hablar de que se puedan utilizar injertos de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Porque eso ya pasó a la historia. Entonces, la recidiva implica eso. Y la otra causa es la recidiva. El paciente de hernia, que viene hernia de esfuerzo, pongamos a alguien que levanta cosas muy pesadas, aquellos que cargan, qué sé yo, 50, 100 kilos. Ellos, si van a seguir en esa actividad, corren el riesgo de que la cirugía no les sea provechosa a la larga. No estoy diciendo en tiempo corto, a la larga, porque siguen haciendo el mismo esfuerzo, ¿no? Correcto. Finalmente se trataba de una debilidad de los tejidos de la zona. Y si se mantiene esta forma de actividad, puede ocurrir lo que ha señalado, sin contar, doctor Inchauste, que, por ejemplo, en la hernia inguinal
puede resolverse de un lado y aparecer en el otro también, ¿no es cierto? Y vale la pena tomar en cuenta estas posibilidades porque la gente piensa de que es algo que no puede ocurrir y claro que sí, es posible que aquello acontezca. ¿Hay algún carácter hereditario? Se dice que sí, ¿no? Hay muchas cosas que vienen vinculadas a la herencia. Eso de la síntesis del colágeno ha hecho pensar mucho a los investigadores en el mundo si hay relación familiar, inclusive de genes. Hay cierto tipo de relación, no demostrada tal vez en un 100% desde el punto de vista científico, pero cuando hay antecedentes de pacientes o de familiares con hernia en línea directa, hay posibilidades de que haya también en los de la parte de abajo. Muy bien, amigos, creo que estamos clarísimos en el tema. Cualquiera de nosotros puede sufrir de este problema, no es dramático, lo dirá el doctor, si es que se detecta y se trata oportunamente. Pero bueno, antes de hablar todavía de algunos temas referentes a la hernia, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos compartiendo esta sesión con el doctor Miguel Inchauste, cirujano de abdomen y profesor de la Facultad de Medicina. Doctor Inchauste, usted habló de otro pariente de las hernias, en realidad las hernias o ventraciones postquirúrgicas. ¿En qué circunstancias ocurren estas? Bueno, habitualmente las hernias incisionales o ventraciones se producen en los lugares donde se hace una operación, es decir, en las cicatrices o heridas producto de alguna cirugía. Generalmente en cirugías de emergencia, cirugías contaminadas o cirugías donde existe lesión de elementos muy importantes, en el caso de los músculos. Cuando no se trata bien a los músculos en una cirugía, se corre el riesgo de producir una zona donde puede salir una hernia incisional o ventración. Entonces, prácticamente en cualquier lugar donde se eche una incisión en el abdomen puede, si se dan estas circunstancias, debilitarse la pared y protruir igualmente el intestino o el contenido abdominal. ¿Y el tratamiento, doctor, es similar? Diríamos entre paréntesis sí. En realidad el tratamiento no cambia, ¿no? Hay que reparar el defecto. Aquí viene ahora, en el caso de las ventraciones, un problema, ¿no? Muchas veces se lesionan a los nervios en el momento de la cirugía. Eso ya es irreparable. Pero, ¿qué es lo que se hace? Se refuerza una de las capas
justamente con la colocación de las mallas. Ahí vino, diríamos, la explosión del tratamiento de las prótesis en las hernias, Exacto. que permitió después usar en la región inguinal. Claro que sí, porque además los músculos solían retraerse, ¿no es cierto? Y era muy dificultoso volver a unirlos para reparar la pared. Y yo recuerdo que sí, ahí era mandatorio utilizar una malla para darle algún refuerzo más a la pared. ¿Cuál sería entonces, doctor Inchauste, para nuestra distinguida teleaudiencia, la recomendación que usted, como especialista y experto en el tema, le diría a nuestros televidentes? Bueno, yo recomendaría dos cosas, ¿no? Primero, hay dos formas de prevenir hernias. La primera es vinculada a la actividad. El levantar cosas muy pesadas haciendo mucho esfuerzo da lugar a que esas zonas débiles aparezcan más rápido. Segunda situación, ante la aparición de una masa que no había antes, pues en la región inguinal, en el ombligo, en el lugar donde se hizo una cirugía, es necesario hacer una consulta. No toda masa o no todo bulto que aparece en la pared abdominal es hernia. Es un mensaje también importante. Puede ser un tumor de partes blandas, puede ser otra cosa que necesita obviamente un tratamiento diferente. Y algo que está así demostrado en cuanto a la prevención de las hernias, está referido a que muchos dicen que el ejercicio empeora. No, el ejercicio no empeora, más bien fortalece a la parte muscular. Ahora, si por alguna razón apareció durante el ejercicio, la masa tiene que hacer la consulta. Esas recomendaciones creo que servirían muy bien para que sirvan de prevención para que no aparezcan en una persona. Amigos, creo que ha sido muy claro el profesor Inchauste. Estas recomendaciones valen. Si alguien sufre de una hernia, cualquiera de nosotros puede sufrirla, vale la pena repararla oportunamente, porque en la medida que pase el tiempo es posible que el manejo y tratamiento sean un poco más difíciles, pero si se complica la hernia, definitivamente el tratamiento es quirúrgico de emergencia y el resultado siempre es incierto. Doctor Inchauste, muchas gracias por habernos ilustrado con su experticia. Esperemos sinceramente que haya sido perfectamente comprendido por nuestros televidentes y le queremos comprometer para una próxima ocasión para que podamos hablar de otro tema tan importante como este. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Inchauste. Amigos, hemos de ir ahora al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo es posible tratar la anorexia. Científicos españoles están trabajando sobre este tema y les ofrecemos la nota a continuación. Los pacientes que sufren anorexia crónica severa y no tienen más opciones terapéuticas podrían ser tratados con una operación neuroquirúrgica. El Hospital del Mar de Barcelona llevará a cabo un estudio con 8 personas que sufren esta enfermedad mental. Este tipo de intervención se aplica en enfermos de Parkinson, entre otras patologías, y ya está aprobado para las personas afectadas por trastornos obsesivos compulsivos, un tipo de alteración frecuente también en anoréxicos. La técnica quirúrgica consiste en la colocación de unos electrodos en puntos claves del cerebro. Y consiste en colocar 2 electrodos de manera bilateral en una zona concreta del cerebro que se escoge en función de la patología, y esto va conectado a una pila que se coloca o bien debajo de la clavícula o bien en la piel debajo del tejido adiposo del abdomen, y esto manda unos impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos lo que hacen es inhibir el circuito disfuncionante responsable de la enfermedad. Inhibe ese circuito y con esto la enfermedad mejora. Esta estimulación cerebral presenta pocas complicaciones y además es una técnica reversible y ajustable. Los pacientes que participarán en este proyecto serán seleccionados por el Hospital del Mar en colaboración con el Instituto de Trastornos Alimentarios y estará destinado a personas anoréxicas de más de 10 años de evolución y que no responden a otros tratamientos con disminución severa de peso.
Esta técnica, que aún no se ha probado en Europa, ha presentado hasta el momento muy buenos resultados en 6 pacientes canadienses y 4 chinos. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperemos sinceramente que haya sido este programa de vuestro agrado. Nos comprometemos a volver en una semana, en el mismo horario de 8 a 9, sábados y domingos. Reprisamos para tratar otro tema tan importante como el que hoy tratamos. Que tengan un lindo domingo y que Dios los bendiga.